¿Ustedes me ven como en primer plano? ¿Cómo? ¿Ustedes me ven como en la pantalla grande o...? Sí, la parte del pizarrón, sí. Ok, porque yo no. Tengo miedo que quede mal grabado. Voy a hacer lo siguiente. Espera un minuto, ¿eh? Ahora supongo que no. Ok. Bueno, ahí yo, no sé, tengo miedo que no quede bien grabado. Así que ahí yo lo amplié para mí. Fíjense en todo caso ustedes este plano. Sí, cada uno por separado. Sobre el examen. Ahora después les digo, después cuando me contestan de la facultad les digo el aula. Hay un tema que es que me dicen que esta semana hay finales permanentes y eso. Porque pedí el aula y me estaban diciendo eso. Si les dije, nada, pedí la situación y todo, y les dije que sí podía tomarlo igual. Si no, me dan una aula para el lunes, lo que vamos a hacer es simplemente tomarlo el miércoles, el aula de clase. Sí, pero eso más tarde, cuando me conteste, les aviso. Un minuto. Sí, bueno. Los temas que van a tener son los de la práctica 3. De la práctica 4, ¿no? Que seguirá hasta la clase 13, creo que les dije, o 14, no me acuerdo. Pero bueno, La 14 me parece que es. Listo, lo que dije en el mail, básicamente. Sé que el ángulo está medio chueco, pero bueno, lo que. Bueno, la idea básicamente es hoy es nada, consultas que me digan que tienen, de qué temas, y bueno, eso, resolver eso. Estoy viendo acá que consultas me dejaron y eso, pero me pueden ir diciendo. Si vayan consultando. Hola, profe. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Estás? Yo quería consultarle si era necesario, digamos, que aprender a hacer la FGM de cada distribución, digamos que la demostración, porque eso lo hemos dado en clase y yo me aprendí algunas y hay otras que son como muy complicadas como la normal. Ok, a ver, en principio, digamos, todas esas que decimos son un ejercicio de la guía, o sea, que en teoría podrían ser. Lo que siempre les digo sobre estas cosas, me dice la demostración del límite. En teoría sí. Por ahí la vara que pueden usar ustedes es si se imaginan que tengo ganas de corregir 100 veces cómo se hace la FGM de la normal, digamos. Lo dejo así como flotando. En teoría, digamos, es algo que es un ejercicio de la guía, es algo que podría entrar, pero bueno, piénsenlo desde ese lado, digamos. Pero no es que no pueda empezar a calcular una FGM de alguna distribución o algo por el estilo. No sé si va a ser la de la normal, a eso me refiero. Perfecto, gracias. Profe, sí, decime. una consulta con el tema de las guías. Teníamos entendido que de la guía 2 entraba hasta el ejercicio 6 y de la guía 3 hasta el ejercicio 11. Quería confirmar eso. ¿Cuál de la 3? De la 3 hasta la 11, hasta el ejercicio 11. Y de la 2 hasta el ejercicio 6. Para eso te digo. Porque de la 2 hasta la 6, eso sí, es lo que hemos dicho. O sea, todo lo que viene después era optativo. De la 3.
A ver, de la 3, en principio entraría hasta el 14. Digamos, si quieren ahora repasamos algunos de esos, ¿sí? Pero entraría hasta el 14, que son todos los que tienen que ver con estadísticos que tienen que ver con una sola población, ¿sí? No es que del 15 en adelante no se pueden hacer, no se puede ver y no los vayamos a usar eventualmente, pero se vuelven dos poblaciones o más cuentas. Entonces, para simplificar, de la 3 vamos a poner hasta el 14. Ahora, si quieren, tienen dudas con alguno, lo vemos. Ok, gracias. Ok, no sabía. Foro, ok, esto no sé si era vos, pero esto me lo habían preguntado también, así que ya está respondido. Bien. Tenemos situación especial. Misma pregunta, que creo que fuiste vos, no sé si fuiste vos también, Andrés, pero ya está, eso está respondido. Me habían preguntado por el 11 y el 12 de la práctica 1. Porque no los podemos hacer. Calculo van a ser 4 ejercicios. Son la práctica 0 a la 3, así que calculo van a ser 4 ejercicios. Eso para responder. Profe, ¿podríamos hacer un ejercicio del último tema, de la práctica 3, alguno de los últimos? Porque creo que todos estamos como con dudas de eso. Más que todo. Como de los, sí, por ejemplo. Si pueden usar la hoja de fórmulas, la que está subida al campus. Recuerden detalles de eso. Voy a hacer un repaso de la tercera. Entonces, ahora hacemos un repaso. Pueden usar la hoja de fórmulas. La hoja de fórmulas está subida al campus, si no me equivoco, que tengo que chequear. Sí, estaba en el campo. Perfecto. Sí. La hoja de fórmulas está en el campus. Acuérdense que hay un error, creo, si mal no recuerdo, en la hoja de fórmulas, que es la distribución en la densidad de la beta. Sí, recuerden que la densidad de la beta es para los x entre 0 y 1, es 1 sobre la función beta de alfa beta por x a la alfa menos 1 por 1 menos x a la beta menos 1. ¿Se acuerdan? Digamos, por básicamente, pues si integro esto entre 0 y 1 da beta, entonces al dividir por beta me da 1. Y recuerden que beta de alfa beta era, si no me equivoco, sí, era gamma de alfa por gamma de beta sobre gamma de alfa más beta. ¿Ok? Entonces, acá, si lo quieren escribir en términos de la función gamma, acá va esto a de vuelta. O sea que la densidad de la beta es para los x entre 0 y 1, es gamma de alfa más beta sobre gamma de alfa por gamma de beta por x alfa menos 1 por 1 menos x a la beta menos 1. Chequen, creo que está al revés esto ahí. Por esto aquí les digo que si uno se acuerda cómo es beta es así, pero si no se acuerda de la densidad está al revés, entonces es medio confuso. Creo que en la hoja de fórmulas esto está al revés. Sí, está al revés. Sí, está al revés. Eso corríjanlo, por favor, ya lo dije creo que en clase, pero insisto por las dudas. Y después, si tengan en cuenta que a veces, qué sé yo, no me acuerdo, pero a veces las fórmulas, una hoja de fórmulas que hizo una ex alumna y ex ayudante hace varios años, y bueno, a veces está en términos de, no sé, en la beta, en la gamma, a lo mejor está en términos de alfa y lambda, o a lo mejor está en términos de alfa y beta, bueno, recuerden las equivalencias, esas cosas. Que insisto, o sea, más allá de lo confuso que puede parecer, es algo con lo que hay que aprender a lidiar, así que nada. Si se puede agregar en la fórmula, son unas cosas que no están, como que la fórmula de la sumatoria puede ser, si no, puede ser que está, pero si no están, puede ser las básicas, las de la geométrica y eso, no hay mucho más. No sé si hay alguna otra cosa que tengan dudas sobre si se puede agregar o no. Ahora reviso igual unas consultas y eso, pero yo para ir cerrando temas. No sé, alguna otra cosa en particular que les falte en la hoja de fórmulas. ¿Se puede llevar? Ay, disculpe. Sí, bueno. No, si se podía llevar una hecha por nosotros, o sea, la que está ahí en el campus, pero... No, justamente es esa. Si necesitan algo en particular, me dicen y lo agregan, pero es esa. Como para que todos tengamos más o menos. Ok, entonces la tendríamos que imprimir, no podemos llevarla escrita.
No, por o sea, nosotros. si quieren copiar esa misma, pero bueno, Ajá, claro, eso me refería. si quieren esa misma copiarla con su letra o lo que sea, háganlo, sí, no hay problema. Ok. Pero bueno, no agreguen, digo, tampoco yo voy a andar revisando una por una, pero bueno, tampoco agreguen de todo, ¿sí? Porque además tampoco sé hasta qué punto decirlo, o sea, con esas cosas me parece más o menos escano. Hay algo que, que yo creo que en alguna clase debe haber surgido, pero si no surgió es que, por lo menos, por ejemplo, en las que son los cálculos de las FGM, y de las diferentes distribuciones, medio que el hecho de saber la densidad o la probabilidad, siempre, creo que sí debe haber aparecido, o cuando vimos la FGM era normal, o en algún momento lo habremos dado, pero lo repito porque me parece una de las cosas por ahí más interesantes a nivel cuentas de la materia. Saber que algo es una densidad, saber que algo es una función de probabilidad, ya me da una fórmula de una sumatoria o de una integral. Por ejemplo, saber que esto es la función de probabilidad P a la X por 1 P. ¿De qué cosa? Ya que está mal, no sé. Profe, Sí, disculpe, justo sí, no, le iba a decir que si está explicando en un pizarrón no está compartiendo pantalla. no estoy compartiendo, no, ya sé, pero digo, ¿le pueden ustedes Yo veo. fijar? ¿Pueden Ah, ok. fijar? Yo sí lo veo. No, yo lo saqué porque no me dejaba, no me lo mostraba bien en primer plano y tenía miedo que se grabe mal. Entonces, por eso yo me puse yo en primer plano que estoy grabando y pónganlo después cada uno de ustedes en primer plano. Igual, yo que estuve toda la pandemia usando, incluso hasta creo que hasta el cuatrimestre, no sé si hasta el último cuatrimestre, pero sí, creo que sí, que estuve usando el Skype y después me tuve que pasar a Teams. Entonces, la capacidad que tiene Microsoft de ser todo antiintuitivo y ser más complicado es increíble. Pero bueno, si tengo esto, es la función de probabilidad de qué? ¿De qué De la distribución? binomial. De la binomial, sí. O sea, uno tiene esto en la hoja de fórmulas y sabe que esto es una función de probabilidad de la binomial, donde además el rango, sabemos que si es una binomial NP, el rango va de dónde a dónde. De 0 a n. De 0 a n, bien. 0, 1, n. ¿Qué sé? Si esto es una función de probabilidad. La fórmula de varianza o el estilo no está que se puede agregar. La fórmula de T no la van a necesitar para nada. O sea, no se usa para nada. Eso, o sea, yo no me la sé. Está bueno verla alguna vez para tener una idea de cómo es la fórmula de gráfico, eso, pero no la vamos a usar. Y la de cálculo de la varianza, si hicieron varios ejercicios se la saben. Que varianza es M2 menos M1 al cuadrado, se la saben. ¿Qué me dice? Digo, contestó lo que está en el chat. Estoy medio fuera de estado con esto de andar mirando el chat y todo eso. ¿Qué sé si yo sé que esta es la fórmula de la binomial que tiene este rango? Esta es la función de probabilidad de la binomial que tiene este rango. O sea, sé que obviamente parece una función de probabilidad, pero entonces esto tiene que ser probabilidades, pero ¿qué más? Vamos, ahí me tengo que ver para así. Perdón, no entendí la pregunta. Digo, yo sé que esta es la función de probabilidad de la distribución binomial con parámetros n y p. Sí, sé que si una distribución binomial con parámetros n y p tiene esta función de probabilidad puntual. Sé que el rango, y además básicamente para qué valores de x quieres esto, ponen los del rango, que va de 0 hasta n. ¿Sí? Entonces, si realmente yo sé que eso es una función de probabilidad, ¿qué sé que cumple? Sí, Con la ley de cierre. Exactamente, la ley de cierre. Esperen que estoy tratando de... La ley de cierre, o sea que yo sé que si yo sumo esto para valores de x que van desde 0 hasta n, enteros, o sea, que la suma para x desde 0 hasta n, con n tomados de a x,
P a la X por 1 menos P a la X, a la N menos X, yo sé que es todo 1. O sea, si no es que me mintieron con que esto, toda la vida, con que esto era la función de probabilidad puntual de la binomial. ¿Entiendes? Entonces, el simple hecho de tener anotado en la hoja de fórmulas que esta es la función de probabilidad de la binomial, me está dando una fórmula de una sumatoria. Por eso digo, no es que no pueden tenerla, tengan la de las geométricas, son un montón, si quieren pónganlas, si es que no están en la hoja de fórmulas. Pero digo, piensen que por cada función de probabilidad que tiene, y por cada función de densidad que tiene anotada en la hoja de fórmulas, tiene una fórmula de una sumatoria o de una integral en el caso de las densidades. ¿Se entiende? Por ejemplo, entonces, saber que esto es cierto me sirve, por ejemplo, para calcular la función, la FGM de la binomial. Yo no sé si la hicimos la FGM de la binomial, no sé si está en la clase, pero la FGM de la binomial, ¿cómo sería? No sé, ¿la habíamos visto esa? Habíamos Vale. visto, creo, que se resolvía con las sumas geométricas. La de la binomial, no sé, no, se resolvía con el binomio de Newton. Con la fórmula del binomio de Newton, de más b a la n igual, y es una cosa así. Pero incluso se puede resolver pensando en esto, pensando en que yo sé que esto es cierto. Porque, por ejemplo, no sé si lo hice así, si no lo muestro para que tengan un ejemplo, digo esto de que a veces preocupa el tema de, hace falta un montón de fórmulas de sumatorias, de integrales, etc. ¿Sí? Y a veces es cuestión de decir, pero si yo sé que esto es función de probabilidad, entonces sé esta fórmula. Entonces, por ejemplo, la FGM de la binomial, o hagamos la FGP para que sea un poco distinto, pero es lo mismo, básicamente. La FGP sería la esperanza de la esperanza de T a la X. O sea que, como es una binomial con este rango, es la suma de T a la X por la función de probabilidad puntual, que es esto. Voy a poner así. Para X desde 0 hasta N, porque son los valores del rango. Esa es la FGP. ¿Estamos? Es decir, voy a usar lo que ya tengo escrito en el pizarrón. Es decir, que la FGP es la suma desde X igual a 0 hasta N de T a la X por todo esto que es la función de probabilidad puntual. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, yo le puedo decir, bueno, T a la X y P a la X los puedo juntar. A ver si justo esta no va a funcionar. Y le estoy vendiendo algo que no es. Ok, yo los puedo juntar y me quedé T por P, todo la X. Si acá dijera T por P, yo sabría que eso da 1. Pero capaz que justo este no sirve. Justo elegí un mal ejemplo. Disculpen. O sea, este se resuelve sí, usando el binomio de Newton. O sea, se los termino porque ya empecé, pero este se resuelve usando el binomio de Newton. Ese T lo meto acá con la P. Y entonces tengo sumas de X igual 0 hasta N, de N de X, de algo la X por algo la N menos X. Y esa es la fórmula del binomio de Newton. Que a más b a la N, que es la fórmula que está ahí en la guía. Esa, si quieren agreguenla, no creo que la necesiten, pero agreguenla para, digamos, tranquilidad, digamos. Nx a la X por b a la N menos X. Entonces tengo esto y a este por P. B es 1 menos P. Chequen que es todo lo mismo, entonces básicamente termina siendo esto más esto a la N. Por eso la FGP termina dando 1 T por P más 1 menos P, o al revés, a la N. Eso sale con el mismo minuto. Justo es un mal ejemplo. Pero sí sé que cuando hicimos, por ejemplo, el FGM de la normal, usamos que la integral de la función de densidad da 1. O, por ejemplo, si quieren hacerlo con la Poisson, creo que ese sí lo hice, lo recuerdo un rapidito para que lo tengan, pero digo, para que vean que a veces no hace falta tener tanta fórmula. Yo sé que en la Poisson, para la Poisson del parámetro lambda, la función de probabilidad puntual es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, y el rango es 0, 1, hasta infinito. O sea que sé que la suma de e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial
desde x igual 0 hasta infinito, da ¿cuánto? 1. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser eso? 1. 1, ¿no? Perfecto. Cosa que uno puede saber si conoce el desarrollo de Taylor de la distribución, perdón, de la función exponencial, digamos, de a la x, y entonces sabe que esto, la suma de x igual a 0 hasta infinito de lambda de x sobre x factorial, es e a la lambda. ¿Sí? O e a la lo que haya acá, con lo cual saco ese e a la menos lambda, y e a la menos lambda con e a la lambda se cancelan y da 1. Pero digo, si yo no me acuerdo de esa fórmula, igual yo sé que eso da 1 porque es una función de probabilidad puntual. ¿Entendés? Como que de ahí puedo sacar una fórmula, incluso si no sé bien cómo se prueba que esto suma 1. Digo, si yo si creo al que hizo la hoja de fórmulas o cualquier libro de estadística, que esta es la función de probabilidad puntual de la Poisson, yo ahí saco una fórmula. ¿Se entiende lo que digo? Entonces después puedo usarlo para lo que haga falta. Sí, Así que perfecto. parece que hay muchas fórmulas salidas de la galera, puede ser, pero piensen que el hecho de saber que es una función de probabilidad puntual o que es una función de densidad, ya de por sí me está dando me permite de ahí sacar una fórmula. Estamos igual las de las geométricas, pónganlas si quieren el binomio de Newton también, si no están. ¿Ok? Bueno, acá me piden algo de la práctica 1, que podemos hacerlo. Esto era del 24 de abril. Si quieren, me saco encima eso, que me preguntaba, no sé si está Catalina acá, que me preguntó, que son los hacemos, si no, aunque sea queda grabado. Y acá Mariana me dice el 5 de la práctica 3, ahora lo hacemos. Dale. Le contesto, no sé si está Catalina acá, pero le contesto para si le queda grabado. Me preguntó por los ítems A de la práctica, de los ejercicios 11 y 12 de la práctica 1, que creo que son de Sí, esa FGP. pregunta Ah, la había hecho hace unas semanas, así que sí. por mí no hace falta, pero si Para, alguien quiere. 24, de abril, ok, está bien, no, perdón, yo no estoy sumando. 24 de abril, ok, listo, perfecto, está. Entonces ya los hicimos eso, ya los habíamos hecho en clase, ¿no? Sí, los hemos hecho. Gracias. Perfecto, listo, entonces ya estábamos con eso. Bueno, a ver, me habían pedido hacer algunos como los últimos de la práctica 3 y también acá me pidieron el 5 de la práctica 3. Hagamos primero ese y después hacemos alguno de los de más adelante. A ver, el 5 es... ok. El 3B de la guía 3. Ok, dale. El 3B, ¿cuál es? Ok, tenemos este. Listo, ahora lo vemos. De la 2. Ok, dale. Hago este y ahora después vamos a la 2. En el 5 dice que la ganancia diaria de cierto fondo de inversión sigue una distribución normal con el desvío estándar de 300. Lo que aparece ahí en la práctica 3 es que a veces no tenemos distribución normal y hay que cubrir el teorema central del límite, ¿sí? Y a veces directamente dice que es normal y ahí no hace falta cubrir el teorema central del límite porque si es normal, la suma de normales independientes es normal y la media, por lo tanto, de normales independientes también es normal. ¿Ok? Eso por un lado. Algo que menciono porque como no llegamos a hacer mucha práctica de esto, sobre el ejercicio 4, yo no sé si en la clase teórica lo mencioné, en las teóricas que están subidas y que vieron, pero por ejemplo en el ejercicio 4 hay un punto, no sé si se lo hizo, o sea, la distribución de la variable que estamos midiendo es uniforme, ¿sí? O sea que ahí sí, eventualmente van a tener que ir al teorema central del límite, pero en el punto A habla de las ventas de todo un año, las ventas diarias de todo un año, o sea que son 365, pongámosle,
Ahí sí, obviamente, si sumo 365 o hago el promedio de 365, puedo aplicar la cinta de límite. Pero hay un tema que es que en el punto B habla de las ventas totales de una semana al azar. Si son las ventas totales de una semana al azar, ¿de qué estamos hablando? De la suma de cuántos valores de X, que son uniformes. 7. De 7. ¿Y ahí qué problema le ven? Digo, lo menciono porque no sé si lo dije o no y quería que quede. ¿Qué problema le ven a eso? O sea, yo tengo la suma de el día 1 más el día 2 más el día 7, que si fueran normales, obviamente esa suma, son independientes, pongámosle que esa suma es normal. Obviamente hay que subir varias cosas. Pero si las X son uniformes, algo no sé cuánto, creo que 700, 800, una cosa así dice. Eso es lo de menos acá, pero es normal. Sí, uniformes 700, 800. Son las ventas diarias en pesos. No sé, de 1991. ¿Ok? Entonces, ¿puedo decir la distribución de esto la puedo aproximar con una normal? El N es chico. El N es chico, claro, ese es mi problema acá, ¿sí? O sea, entonces uno dice, digo, uno en estadística 2, ¿qué le dicen? Usa N. Estadística 1, ¿qué es lo que les digo? Mayor o igual a 30. Mayor o igual a 30. ¿Por qué usa mayor o igual a 30? Digo, para esto ya lo dije y estoy repitiendo, pero por las dudas lo quiero decir para que quede. Me dicen N mayor o igual a 30. Y bueno, ¿por qué? Se pone N mayor o igual a 30 porque es un número que para la mayoría de los casos funciona. ¿Sí? O sea, es suficiente para la mayoría de las distribuciones de las que puedo partir. O sea, con N mayor o igual a 30, esa suma o ese promedio va a tener una distribución bastante aproximada a la normal con la media y el desvío que corresponda. ¿Sí? Eso no quiere decir, hay dos cosas para aclarar. No quiere decir que no haya distribuciones lo suficientemente feas, lo suficientemente no normales, ¿sí? Lo suficientemente extremas, como para que con N mayor o igual a 30 todavía la distribución sea bastante distinta a la normal. Pasa que son muy extremas, entonces en la mayoría de los casos prácticos no importa, ¿sí? Pero podría fallar el N mayor o igual a 30. Y tampoco quiere decir que en algunos casos un N más chico que 30 no pueda funcionar bien. ¿Sí? De hecho, hay un caso obvio. Si las X son normales, puedo tomar N igual a lo que quiera y funciona, obviamente. ¿Sí? Con la uniforme, uno puede ver que la suma de poquitas uniformes se parece bastante rápido a la normal. Y sobre eso, les dejo para que después lo miren, si es que no lo mencioné ya en una clase y lo vieron. Hay un archivo en el campus, se llama, creo que distribución de Irwin Hall. Ya les digo. Hay un archivo en el campus, un PDF, que dice Irwin Hall y normal. .pdf. Sí. La distribución de Irwin Hall es la distribución de una cierta cantidad de uniformes 0,1 de la suma de una cierta cantidad de uniformes 0,1 independientes. Cuando tiene un uniforme 0,1, ya sabemos, la distribución es así. Cuando uno tiene la suma de dos uniformes 0,1, pueden mirar, abrir el archivo ahí y mirarlo después. Bueno, si es la suma de dos uniformes 0,1, como cada una va entre 0 y 1, en total puede ir desde dónde hasta dónde. Es la suma de dos. Profesor, ¿puede mover un poquito la cámara a la derecha para que enfoque bien el pizarrón? Sí, de hecho, estoy viendo, lo que pasa es que también veo que la cámara me sigue. A ver si tengo manera de lograr esto. Ahí pareciera que está bien. Ahí está, ahí sale más. Bueno, cualquier cosa me dicen. Porque sí, como que recién estaba bien, pero como que me sigue la cámara, entonces corrió. Si yo sumo X1 más X2 y me reviente, si las dos son uniformes 0,1, ¿cuál va a ser el soporte de esto? ¿De dónde hasta dónde? O sea, como muy mínimo dan las dos 0, ¿no? Y como máximo dan las dos 1. Así que, ¿de dónde a dónde va a dar esto? 0,1. No. 0,5. A ver, esto podría dar 0,8, por ejemplo. X1, si es un uniforme 0,1. Y esta podría, si también un uniforme 0,1, podría dar 0,9. ¿No puede ser de 0 a 2? Claro, o sea, esta puede dar muy cerca de 1 si quiere, y esta puede también dar muy cerca de 1, o sea que esto puede, la suma puede dar muy cerca de 2. Sí, o sea que
El rango de esta, el rango del soporte de esa suma va de 0 a 2. Esto no es una obviedad, pero si uno se las cuenta, se encuentra con que la densidad de esta es así. Es como un triángulo y esto acá está el 1. ¿Sí? ¿Eso se parece a lo normal? La verdad que no. Pero cuando uno empieza, en vez de hacer con 2, lo hace con 3, con 4, esto empieza a tener unas formas cada vez más parecidas a la normal. ¿Sí? Incluso se ve que con un n chico, con 4, con 6, ya es bastante parecido a la normal si uno le superpone la normal que tiene la misma medida y el mismo desvío. ¿Sí? Entonces miren el PDFS, ahí se van a comenzar de que incluso con un n chiquito, una suma de uniformes se parece bastante a una normal, con la esperanza y el desvío que corresponde. ¿Sí? Eso vean el PDF es una cosa, por eso el ejercicio 4 se puede resolver con el 4B, creo que es, se puede resolver con el teorema central del límite, a pesar de que el n es chico. Y la moraleja de esto es, el n mayor o igual a 30 es una regla general, que funciona en la mayoría de los casos, que puede fallar en casos muy extremos, y que puede funcionar con mucho menos en casos que van bien, aunque n sea chico. ¿Ok? O sea, el 4B lo pueden hacer con el teorema central del límite. ¿Pero por qué? Porque sabemos que el uniforme se porta bastante bien, en este sentido de que enseguida le va el teorema central del límite. ¿Sí? Para comenzarse, vean el PDFS, que están los grafiquitos de las densidades con las normales superpuestas para ver que son muy parecidas. ¿Ok? Sobre el 5, que me preguntaban, la diferencia del 5 es que directamente las X son normales. Me dice la ganancia diaria de cierto fondo, sigue una distribución normal con el estándar de 300, me dice la media. ¿Se entendió eso que dije, lo del uniforme? ¿Claro? Sí, 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 perfecto. lo que sí yo, justo ese ejercicio del B no lo pude hacer. Ah, bueno. Bueno, ahora después lo intentaré hacer. Ahora lo que tenés que pensar ahí es cuál es la probabilidad de las ventas totales de una semana, o sea, la suma de XY desde 1 hasta 7. ¿Cuál es la probabilidad? Ahora vuelvo al 5, ¿sí? De que las ventas totales de una semana al azar, de lunes a domingo, esos 7 estén comprendidas entre 5.200 y 5.300. Entonces, vos querés calcular esta probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La distribución de esta variable, ¿sí? Que es el total, la suma, etcétera, la vamos a aproximar con una normal. Esto se distribuye asintóticamente, o si querés podemos decir en vez de asintóticamente, porque suena raro que igual a 7, se parece a una distribución normal. Lo que te falta ver acá es con qué mu y con qué sigma. Y entonces hay que recordar que en una suma, la esperanza de esa suma es n por mu, y el desvío o la varianza de esa suma es n por sigma cuadrado. Entonces, n7, mu es el mu de las x. Como las x son uniformes 700, 800, ¿cuánto es mu? Eso tiene en la hoja de fórmulas. Ahí esto es B, ¿sí? ¿Cuánto es mu? ¿Cuánto es la esperanza? 750. Es el 50, si es el promedio de estos dos. O sea, mu es 750. Y sigma cuadrado de la varianza es, hasta la fórmula, en la hoja de fórmulas, es B menos A al cuadrado sobre 12, si no me equivoco. O sea, hay que hacer Sí, es 800, 700, que 100 al cuadrado dividido 12. 7 por eso de la varianza, la raíz de eso es el desvío. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué pueden hacer? Porque, bueno, ahí eso, fíjense ustedes si van a usar la aplicación o algo por el estilo, con el celu, lo pueden hacer. Hay dos opciones. Una es, una vez que yo sé que esta suma de acá es una normal con tal mu y tal sigma, mu de la suma, digamos, y sigma de la suma, que insisto, mu de la suma va a ser 7 por 750. Lo que de eso es mu de esta variable. ¿Sí? Y sigma va a ser la raíz cuadrada de 7 por sigma cuadrado, que es lo que de esto con ahí por ejemplo. Estamos a la varianza, la raíz cuadrada de 5. Entonces, una vez que tengo cuánto es el mu y el sigma de esto, y asumo que lo voy a aproximar con una normal, aunque la distribución exactamente no sea una normal,
Opción 1 es preguntarle, o sea, esto sería la probabilidad de que esa sumatoria sea menor a 5.300, menos la probabilidad de que esa sumatoria sea menor a 5.200. Parece que quedan bien las cosas, yo estoy poniendo así nomás. ¿Estamos? Hasta ahí. Y es cuestión de preguntarle esta probabilidad y esta probabilidad a la aplicación, aclarando el mu y el sigma. ¿Sí? Esa es la opción 1. La otra opción, que es por ejemplo la que no les quedaría otra que usar si trabajaran con la tabla en papel, ¿cuál es? De vuelta, sabiendo cuánto es el mu y cuánto es el sigma de esta variable. Estandarizar. Estandarizar, exacto. O sea, ahí tendría que hacer. Esto es la probabilidad de 5.200 menos lo que sea el mu de la suma sobre lo que sea el desvío de la suma, menor a la suma menos la media y el desvío, o sea, llamémosle Z, una normal estándar, menor, y lo mismo con el 5.300. Menos lo que sea el mu dividido lo que sea el sigma. ¿Sí? Y después en la tabla de la normal buscaría este número, o sea, digamos, la acumulada para este valor, la acumulada para este valor, ¿sí? O sea, siempre tengo la opción de ir al estándar, pero bueno, hoy en día uno directamente usa una aplicación, usa el R, lo que sea, tampoco hace falta porque les puede decir, aclarar directamente cuál es el mu y cuál es el sigma y la misma tabla. ¿Se entiende cómo saldría ese? No sé quién ha dicho que no lo había podido hacer. ¿Se entiende? Sí, El perfecto. detalle, está bien, acá el detalle más, por ahí más raro era esto de que uno dice, bueno, pero ¿cómo hago si N7? Bueno, porque yo sé que en la uniforme se porta bien, se acomoda al tener del límite. Para otra distribución no funcionaría. ¿Ok? Listo, gracias. De nada. Bueno, sobre el 5, ahí el 5 la diferencia es que ahí sí me dice la ganancia diaria de cierto fondo de inversión si una distribución normal con un estándar de 300. Listo. Ahí no hace falta usar el término central del límite porque ya las X son normales. Si X es la ganancia diaria, dice normal, con cierto mu que no me dice cuánto es, y un desvío, como que haremos que el desvío, de 300. ¿Ok? Entonces, el punto se calcula el tamaño muestral mínimo que garantiza que la diferencia absoluta entre X raya y mu sea inferior a 100 pesos, con una probabilidad de al menos 99%. Vamos a tratar de escribir eso. No, dice. Calcular R que garantiza que la diferencia absoluta entre X raya, la diferencia absoluta es resto y pero módulo. ¿Sí? Entre la diferencia absoluta entre la media muestral entre X raya y mu, esta es la diferencia absoluta, o sea, la diferencia en signo, sea inferior a 100, menor a 100, con una probabilidad de al menos 99%. Creo que la probabilidad de que ocurra esto sea por lo menos 0,99. ¿Estamos? Y ahora vemos de dónde sale lo del N, pero al principio es eso lo que me pide. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debe ser esto? Bueno, X raya menos mu, en módulo menor a 100, también lo puedo poner como que es X raya menos mu, menor a 100 y mayor a menos 100. Si quiero. No sé para escribirlo así, pero por ahí es cómodo pensarlo así. ¿Y ahora en qué puedo pensar? De vuelta. Bueno, si las X son normales, las X raya, independientemente del N, también son normales, ¿no? Esto lo charlamos ya en su momento, bueno, son propiedades de la distribución normal. Y además, habíamos visto en otra clase que la esperanza de esto, de X raya, es el mismo mu que de las XY, pero la varianza es igual a cuánto. Esto lo tienen que saber. El desvío Sigma sobre la cuadrado. raíz de n. Claro. Bien. Ahora, si lo pongo como varianza sería sigma cuadrado sobre n, si lo pongo como desvío sería sigma sobre la raíz de n. Perfecto. ¿Ok? Eso es el detalle importante acá. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Estandarizar de vuelta. ¿Sí? Entonces, bueno, la probabilidad de que
X raya menos mu sobre sigma sobre la raíz de n esté entre menos 100 sobre sigma sobre la raíz de n y 100 sobre sigma sobre la raíz de n, y 0. ¿Ok? Y ahora, justo se da que es, justo no, digo, si no, no saldría el ejercicio, no tendría una única respuesta, pero justo se da que es un valor y menos ese valor. Con una normal estándar, digo, esto sigue una distribución normal estándar. Exacta, ¿no? Porque si las siglas son normales, no hace falta que no se el límite. Esto es una normal estándar, no aproximadamente, sino exacta. Entonces, yo le estoy pidiendo una normal estándar y la probabilidad de que caiga entre un número y menos ese número, fíjese que es el mismo número pero cambiado de signo, sea que toda esta probabilidad con este igual a este con el signo cambiado sea 0,99. O sea, esto si quieres llamarle A y este es menos A, por decir cualquier cosa. Ahí quiero que sea 0,99. Entonces, lo que yo debo buscar es en una normal estándar. Ahora vemos cuánto es, pero digo, cuánto es este número que la probabilidad de que la normal estándar caiga entre ese valor y menos ese valor sea 0,99. Ahora lo vemos como se, pero una vez que yo tengo ese número, ¿qué hago? Te digo que sea ese izquierdo. Acá. En esta expresión, que sería A. 100 sobre raíz de 100 sobre sigma sobre raíz de n. Exacto, esta porquería de acá, ¿no? O sea, 100 sobre sigma sobre raíz de n. Así que, y sigma sé que es 300, de hecho, me lo dice enunciado. Sobre raíz de n, que podría escribir en realidad como 100 sobre 300 por raíz de n, bueno, y ahí está. Bueno. No sé si el chiste del ejercicio, ahora vemos bien cómo sacó el A, pero digo, de ahí despejo a n y ya está. ¿Se entiende? Digo, no hace falta, creo que no hace falta que haga las cuentas, pero está claro ahí. ¿Quién es este A? ¿Sí? Si este A, este es A y este es menos A, quiere decir que acá y acá tengo la misma probabilidad. Por simetría de la normal estándar de cualquier normal con esperanza cero. ¿Ok? Entonces, ¿cuánta probabilidad hay acá? ¿Y cuánta probabilidad hay acá? Entre las dos, ¿cuánto hay? 0,01. Claro, o sea que en cada una de estas hay la mitad de eso. 0,005. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que ese valor A sería lo que en el apunte y en las clases estuvimos llamando Z sub 0,005. Es decir, es el valor que acumula a su derecha. Recuerden que tenemos esta notación, que bueno, es la que hay, que a su derecha acumula 0,005. ¿Sí? ¿Cómo la busco? O pongo en la aplicación que en una normal 0,1 la probabilidad de que, digamos, ¿dónde acumulo a la derecha 0,005? O busco en la tabla de la normal donde acumuló, es decir, que de acá para acá acumuló entonces 0,995, etc. Si ese valor es, ahora me va a salir, pero es 2,50 y algo. ¿Sí? Hicieron un par de ejercicios por ahí, intervalos de confianza en estadística 1, no, por ahí lo tienen. El valor es 2,50 y pico. ¿Sí? Entonces, bueno, pongo ahí el valor y se puede. Profe, yo lo que había hecho es calcularlo a 0,99, dice, entonces estaría mal. Claro, pasa que el de 0,99, entre este y este, si vos, o sea, si este se le acumula 0,99, quiere decir que acá tenés 0,01. Pues entonces acá también tenés 0,01 y entonces entre los dos tenés 0,98. Ahí viene esto de la diferencia absoluta. Si fuera la diferencia, si dijera la diferencia entre que raya y mu que sea menor, ahí estaría bien. Pero como dice la diferencia absoluta, vos querés que sea menor a 100, pero también mayor a menos 100. ¿Entiendes? Bien. Ese es el detalle. ¿Estamos? Pero, Gracias. digamos, el dibujito, ¿te se entiende? Sí, sí. Ok. Dice, si la ganancia hasta la cual se acumula el 95% de la probabilidad fuera 600, ¿cuál sería la medida poblacional? A ver, escribamos eso. Esto es el punto B. Si la ganancia hasta la cual
se acumula, o sea, un valor, ¿sí? La variable es X representa ganancia diaria, bueno, un valor, qué sé yo, A. Si la ganancia, llamémosle A, hasta la cual se acumula una probabilidad del 95%, hasta la que se acumula no es tan útil, la verdad que lo podría decir un poco mejor. Pero es que se acumula, básicamente, tenemos como la función de distribución, se acumula de menos infinito. Sería la ganancia hasta la cual se acumula 95%. Fuera de 600, o sea, si la probabilidad de que X sea menor a 600, esto sería lo de que se acumula hasta 600, se acumula el 95% de probabilidad, sería esto, como la función de distribución, digamos. Y le pregunta cuánto sería la medida poblacional. Me preguntaron, repaso la clase 14, ahora lo hacemos. Entonces la medida poblacional. ¿Y qué hago? Estandarizo. Analizo, o sea, una vez más, ¿no? O sea, las X son normales, así que entonces tengo que la probabilidad de que X menos mu sobre, acá es la ganancia diaria, o sea que es la variable como viene, ¿sí? Sobre el desvío que esté siendo, menor a 600 menos mu sobre 300, yo sé que eso es 0,95. Entonces, esto es una normal estándar, y de vuelta pienso en una normal estándar. Tengo que comprar el coso para dibujar esto. Digo, tengo 0,95 de este número, llamémosle A, si quieren de vuelta, o mayúscula para cambiar. De este número para abajo, ahora sí, ahora fíjense que no es entre tanto y entre. De ese número para abajo, tengo 0, acá tengo 0,95. ¿Sí? Entonces, este valor de acá sí es el que llamaríamos Z0,05, es decir, el que acumula a su izquierda 0,05, a su derecha 0,05 o a su izquierda 0,95. Ahora sí, ¿se entiende? Esto, si no mal no recuerdo, es 1,64. Así que lo que estoy diciendo es que este número acá, 600 menos mu sobre 300, es 1,64, no sé cuánto. Despejo mu y salga. Digo, porque la pregunta era cuánto es la media. Así que es el dato que no teníamos. ¿Entienden? Sí, profe, gracias. Me había olvidado de hacerlo el gráfico y eso. Siempre es el dibujito, o sea, la verdad parece una pavada, pero a mí ese dibujito me sirve. O sea, después de, no quiero decir cuánto, pero casi 20 años haciendo estadística, no, sí, 20 años desde que hice estadística 1, todavía me sirve a veces hacer el dibujito. O sea, a veces lo puedo pensar en el aire, pero no tengan miedo en hacer el dibujito porque sí, ayuda. Me había preguntado de la práctica 2, el 3B, ahora vamos, y me preguntan de la 14, pero voy a ver qué. No las tengo en la cabeza cuál es cada uno. Todo bien. Ese 14. Ok, tenemos el límite, incluso ese muestreo. ¿Algo en particular que no se entiende en la 14 o es como una idea general? O sea, en la 14 lo que está es el enunciado que tenemos en el límite, que básicamente lo importante que hay que tener en claro de que tenemos en el límite es cuáles son las hipótesis para que aplique, porque eso lo tienen que justificar, digamos. Puedo usar hay varios tenemos en el límite más con hipótesis más suaves, digamos, o menos fuertes que las que están acá, pero nosotros lo que usamos es cuando las X son independientes y todas con la misma distribución, y además tienen una media y una varianza finitas. En ese caso, aplica teorema central del límite. Está ahí el enunciado, está al principio del término. Después está la demostración. No voy a repetir la demostración, pero está ahí. No sé si hay alguna duda con la demostración, pero está medio larga. Misma aclaración que hice antes sobre si entra o no entra. Al principio sí, pero bueno,
Fíjense. O sea, toda la primera parte de la clase creo que es la demostración del teorema. O sea, si hay alguna duda con alguna parte en particular la vemos, pero no voy a repetir la demostración. Y después se presentan las distribuciones en el muestreo. Está la definición de la distribución chi cuadrado, la definición de la T de student, la definición de f de genero. ¿Sí? Y en función de eso, y está la demostración. No sé si hay alguna duda con eso. Por eso digo, díganme si hay alguna duda con algo en particular, lo vemos. Pero está la demostración de que la distribución chi cuadrado la definimos como la distribución que tiene. La distribución chi cuadrado con número de libertad la definimos como la distribución que tiene una normal estándar elevada al cuadrado. Entonces esa es la definición que estamos tomando de la distribución chi cuadrado. Si yo tengo una variable aleatoria normal estándar y me armo una nueva variable, como ya hicimos otras veces, que sea esa variable al cuadrado, tenemos la distribución que tenga esa porquería, le llamamos distribución chi cuadrado, con un grado de libertad. Entonces lo que se puede probar, o sea, y la representamos como chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Sí? Creo que de vuelta la cámara se está yendo para donde quiero. ¿Okay? Ahora, lo que probamos lo que hicimos en esa parte de la clase, tiene bastante cuentas, bastante teórica la clase, lo que hicimos en la segunda, digamos, en una parte de la clase, que es la segunda parte del primer video, es ver cómo es la función de densidad de una variable, cómo es la función de densidad de una variable que tiene esa distribución. ¿Sí? Y vimos que es la misma función de densidad que la de una gama con alfa igual a un medio y lambda igual a un medio. Es decir, que lo que llamamos chi cuadrado con un grado de libertad, que es medio que sale de decir, es la distribución que tiene una normal estándar elevada al cuadrado, la que sea eso, le llamamos chi cuadrado con un grado de libertad, resulta que es lo mismo que la gama con alfa igual a un medio y lambda igual a un medio. ¿Hasta ahí alguna duda? Justo no se ve, bueno, acá dice. Bien. Bueno, no sé. Acá dice lambda, no se ve, pero dice lambda. ¿Estamos? Y después también definimos chi cuadrado con n grados de libertad como la suma de n chi cuadrados independientes con un grado de libertad. Si las zi son normales 0,1, o sea, normales estándar, independientes, todas, o sea, normales estándar, o sea, idénticamente distribuidas, todas las mismas distribución y además independientes, cada una de esas zi al cuadrado es una chi cuadrado con un grado de libertad, y si sumo esas n chi cuadrados, ¿se va a poder resolver? Perfecto, bárbaro. La suma de esas n chi cuadrados o sea, cada una de estas es una chi cuadrado con un grado de libertad, y si son independientes, la suma de esas n chi cuadrados con un grado de libertad, vamos a decir así, pero por el otro lado, decimos que hay una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Ahora, por lo que vimos antes, eso es lo mismo que una suma de n gamas con alfa igual a un medio y lambda igual a un medio. Ponte la práctica 3, ahora vamos. Entonces, estoy sumando n gamas, todos con el mismo alfa, y todos con el mismo lambda, y independientes. Y acá lo importante es independientes y todos con el mismo lambda. ¿Por qué? Ahí pueden verlo en la práctica 1, que habíamos visto. Si sumo gamas independientes, todos con el mismo lambda, ¿qué pasa? Hay una propiedad de las que probamos con la FGF en la práctica 1. Sumo gamas independientes con el mismo lambda. La distribución que me queda es cualquier cosa o es algo en particular. En la práctica 1 humana. Sería una gama.
Esta me la va. Ahí me dice la normal. Esto obviamente se va a aproximar a una normal cuando no tiene finito, porque estamos hablando de independientes idénticamente distribuidas con esperanza de varianza finitas. O sea, estamos en las condiciones de de límite, sí, con lo cual si n es grande, sí será persona normal. Pero si hablamos de la distribución exacta, es una gama, ¿sí? Toda suma de gamas independientes con el mismo lambda, insisto, esas son las hipótesis, es gamma. O sea que esto también es gamma, el lambda es el mismo. ¿Y qué le pasa a los alfas? Se suman. Se suman, ¿sí? Así que si tengo un medio más un medio más un medio más un medio n veces, es n sobre 2. ¿Sí? O sea que la conclusión de eso es que el h cuadrado por n grados de libertad es lo mismo. O sea, nosotros, ¿cómo definimos el h cuadrado por n grados de libertad? Es la suma de n cuadrados independientes con un grado de libertad. ¿Y qué es un h cuadrado con un grado de libertad? Es la distribución que tiene una variable normal estándar elevado al cuadrado. ¿Sí? Pero a la larga eso termina siendo lo mismo que la gamma con alfa igual a n sobre 2 y lambda igual a un medio. ¿Sí? O sea, el h cuadrado es una gamma. Esto es lo que vimos en la clase de cuando definimos el h cuadrado. Perdón, profe, hasta el lambda igual, no sé, después lo que está a la derecha no se ve. No se ve. Sí me lo veo. Ahí. Ahí está, perfecto. Si tenés el chat abierto, no se ve, pero si lo cerrás, se ve bien. Sí, igual yo no sé, como que a veces engancha, a veces no. Esperen que lo voy a dejar un punto. Ahí se ve más completo. Entonces, una chica de la edad es una gama, es un caso particular de la gama. Es eso un poco lo que vimos en la clase. Lo que está en la clase es la demostración de por qué esto es una gama con alfa igual al medio y lambda igual al medio, que es básicamente parte de calcular la función de distribución y después derivar para buscar la densidad. Veanla, es interesante, es una cosa un poco distinta a lo que venimos haciendo, porque no es con la FGM, sino que con directamente calcular la función de distribución, pero es eso. No sé si hay alguna duda en particular con todo eso o algo en particular de la clase, pero es un poco lo que vimos hasta esa parte. Y después hicimos un análisis de cómo es la forma del h cuadrado según el n, que tiene que ver en el fondo con cómo es la forma de la gama. ¿Sí? Para n igual a 1, n siempre acá es entero. Para n igual a 1, me queda que alfa es un medio, y habíamos visto que las gamas para alfa menor a 1 tenían como una asíntota vertical. Después para n igual a 2, la segunda con 2 grados de libertad es una gama con alfa igual a 1, es decir, que es una exponencial. Y para alfa, para n mayor o igual a 3, ya es una alfa, eso es una gama con alfa mayor a 1, o sea que ya arranca desde 0. Son n igual a 3, n igual a 4, y sí se va corriendo para allá, y cuando más grande es n, más corrido hacia la derecha está, y más parecido a la normal es, y es por la aplicación del teorema central de límites. Ahí estamos. No sé si hay alguna duda de toda esa parte de la clase. Ok. Y a ver la otra parte, si tengo algo. Creo que hay un ejercicio en la otra parte, pero. Ah, no, la otra parte define la T student, la F es genérico. Sí, es eso. No sé, bueno, si hay alguna parte en particular me dicen. Mientras podemos ver el 11. O sea, si hay algo de más de la clase que quedó pendiente, me dicen. Me preguntan por el 11, así que podemos verlo. Vamos a la política 3. Ok. Hagamos un par. Estos son 5 ítems. Hagamos algunos. Voy a hacerlos por ahí, me parecen más interesantes. Por ejemplo. Hagamos el B y el C. Y si queda alguno más, lo charlamos como sea después del día. En el B, o sea, tengo, en el enunciado tengo 10 variables aleatorias, x1, x2 hasta x10, independientes, idénticamente distribuidas, todas con la normal 5, 100. x1, x10 son todas independientes, esto es importante. Ya sabrán en esta altura de esta materia.
con la normal 5-100, acá hay que asumir si ese 100 es desvío o varianza, eso no quiero general, si no aclaro nada, esto es varianza, pero en el examen si tienen dudas, obviamente me preguntan. Y, por ejemplo, el B me pide la probabilidad de que la suma de las XY de 1 a 3 sea mayor a 20 y que la suma de las XY de 4 a 10 sea menor a 30. Entonces necesitan B. Como que tengo un ejemplo. Probabilidad de que la suma de las XY y desde 1 hasta 3 sea mayor a 20 y que la suma de las XY desde I igual 4 hasta 100 sea menor a 30. Entonces, por empezar, me están viendo la probabilidad de que ocurra un suceso aleatorio y otro suceso aleatorio. Así que, ¿qué tengo que ponerme a pensar ahí? ¿Cuál es la solución a todos nuestros problemas en esta materia? Independencia. Independencia, ¿ok? Yo tengo probabilidad de A y B. Y la pregunta es, ¿el suceso A y el suceso B son independientes? Bueno, Sí. A es la probabilidad de que a esta variable aleatoria le pase algo. Dámosle I si quieren, para poner un nombre para que no más fácil. De que ahí le pase algo. Y B es la probabilidad, el suceso aleatorio B es la probabilidad de que la variable aleatoria Z, me pongo Z, lo voy a poner para que no parezca que es una normal estándar, porque uno pone Z y parece que es una normal estándar. Pero la probabilidad de que la variable aleatoria I le pase algo, o sea, ser mayor a 20, y que la variable aleatoria U le pase algo, o sea, menor a 30. Si I y U fueran variables aleatorias independientes, por definición, la probabilidad de que ahí le pase algo, o sea, que ahí le pase algo y que a U le pase otra cosa, son sucesos independientes. Esa es la definición. ¿Qué son dos variables aleatorias independientes? Dos variables aleatorias que el suceso a una le pasa tal cosa y a otra le pasa cualquier otra cosa, son sucesos independientes. Ahí se me corrió de vuelta la cámara. Esa era la definición. ¿Sí? O sea, estamos de acuerdo que si esta variable y esta variable son independientes, entonces este suceso y este suceso son independientes. ¿Se ve eso? Sí, sí. Esa es la definición de variable independiente. Ahora la pregunta es, ¿esta variable y esta variable son independientes? Sí. Sí, ¿por qué? La primera suma todas variables independientes de 1 a 3 y la segunda de 4 al resto. Exacto. O sea, todas estas de x1 y x2 son independientes, y acá tengo solamente x1, x2, x3, y acá tengo el resto. Entonces son independientes. ¿Se entiende eso? Esta y esta son independientes, porque las x sí son independientes y no contienen nada en común. Si tuvieran en común, ya sabemos que en general no, aunque puede haber algún caso que sí, como dice el lema de Fisher y eso. ¿Ok? Pero, en este caso, todas estas son distintas a todas estas, son todas independientes entre sí, así que esta y esta son independientes. Vamos, por lo tanto, el suceso esto mayor a 20 y el suceso esto menor a 30, esta otra cosa menor a 30 son sucesos independientes, así que puedo calcular esto como la probabilidad de que la suma de las XY desde igual 1 hasta 3 sea mayor a 20 por la probabilidad de que la suma de las XY desde igual 4 hasta 10 sea menor a 30. O sea que puedo calcular cada una por separado y multiplicar. Una consulta, ¿son independientes entonces porque, digamos, el de la izquierda llega hasta 3 y el otro arranca en 4? Exactamente. Ese es el detallecito. Si este fuera de 1 a 5 y este fuera de 4 a 100, perdón, a 100 no, a 10, ya no. En principio no. Pero acá esto es x1 más x2 más x3, y esto es x4 más x5 más x6 hasta x10, y como todas esas xy son independientes entre sí, y no hay, estas son unas, estas son otras, son independientes. ¿Se entiende? Muchas gracias. De nada. Entonces ahora tengo que calcular con estos por separado. Y ahí es donde lo que tengo que hacer es más que nada mirar qué distribución tiene esto. ¿Sí? Bueno, si las x son normales, la suma de las x también es normal. Y recuerden, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. O sea que me termina dando n por mu. O sea, esto era, teníamos esperanza n por mu. Y la varianza era n por sigma cuadrado.
Sí, en la suma. En el promedio era mu, la esperanza, y sigma cuadrado sobre n, la varianza. ¿Sí? Entonces, esto tiene esperanza n por mu es 5 y n es ¿cuánto? 3. 3. Acá n es 7, o sea, hay que hacer la cuenta de 4 de, pero bueno, son las que faltan, o sea, acá sería 7, o sea que esto es 3 por 5, mu, y la varianza es n por sigma cuadrado, o sea, es 3 por 7. 300. ¿Ok? Y el desvío es la raíz cuadrada de 300. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Bueno, dos maneras. O en la aplicación ponen que quieren la probabilidad de que una normal con mu igual a 15, desvío igual a raíz cuadrada de 300, sea mayor a 20. De hecho, yo lo voy a hacer en R, para, si quieren tener. Bueno, no sé si está la respuesta en la guía. Creo que no, ¿no? ¿Están los resultados? No. Ok. No. Luego así lo pueden chequear. Ahora vemos el 9. Sí. Luego hago la cuenta en R, así lo pueden chequear después que, digamos, que lo que busquen, en donde lo buscaron bien. Opción 1, entonces, es directamente decir una. Yo creo que soy con R, que para buscar una probabilidad de que sea mayor, bueno, que sea menor a algo, sería con P norm, que es lo que me da como la acumulada. P norm 20, que es el valor, coma, mu, que es 15, y sigma voy a poner la raíz de 300, voy a poner SQRT de 300. ¿Sí? Eso va a dar la probabilidad que sea menor a 20, así que voy a tener que hacer 1 menos eso. No sé si se ve. Creo que se ve. Bueno, yo lo veo. O sea, voy a tener que hacer 1 menos menor de eso. Para que me dé la de sea mayor a 20, me da de menor a 20. O elegir la opción, hay un parámetro que es lower.tail, que es como cola inferior, y ponerle false, para que me haga, pero más fácil esto. Les digo que da 20,15, raíz cuadrada de 300, porque con desvío me da 0,38. ¿Sí? La probabilidad de que sea mayor a 20 me da 0,38. Está aproximadamente 0,386,415. ¿Sí? La otra opción, ¿cuál es? Si tengo, por ejemplo, una tabla en papel. Estandarizar. Estandarizar, ¿sí? O sea, voy a tener que hacer restar 15 de los dos lados, dividir por la raíz de 300 de los dos lados, entonces voy a ver en una normal 0,1 la probabilidad de que sea mayor a 20 menos 15 sobre raíz de 300. ¿Sí? Que eso sería como hacer P norm sin poner el parámetro de media que les desvío, ya por defecto sume 0 y 1. Yo estoy diciendo con el R, digo, ustedes pueden hacerlo con la tabla, pueden hacerlo con la aplicación, etcétera, pero como para que estén seguros de que más o menos les da, y tampoco hay que hacer 1 menos porque es la probabilidad de que sea mayor. ¿Ok? Por otro lado, hay que hacer lo mismo con este, con dos detalles. Primero, que el mu y el sigma cambian, porque ahora n es 7, y con el otro detalle que es menor a 30. O sea, es con 30 y además es con menores, así que no hago el 1 menos. ¿Sí? O si está con la aplicación, acá pueden buscar la probabilidad de que sea mayor a tanto, o pueden buscar la probabilidad de que sea menor a tanto. ¿Entienden? Al final multiplico y tengo el resultado. Ahí estamos. ¿Se entiende algo más que le falta? Porque quiero hacer uno más, entonces, antes de pasar al otro pidieron. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Sí. Quería hacer el C. Tenemos en la misma, tenemos el XY, son X1, X10, normales, 5, con muy igual a 5, sigma de varianza igual a 100, y independientes. Y el punto C me pide, aquí hay una tabla de X raya S cuadrado, es decir, se entiende que está usando a todas las X, y me pide la probabilidad de que X raya sea menor a 6, o, me dice acá, no es Y, es O, S cuadrado, mayor a 20,88. ¿Ok? Profe, perdón, ¿cambia en algo que te diga I o? Sí,
La fórmula de que la probabilidad de que pase tal cosa y tal cosa es la de esto por aquello. Primero que depende de la independencia, ¿no? Pero además, que la fórmula esa vale para I. Para O, ¿cómo es la fórmula? Probabilidad de A o B. Y pasemos. En general. Más. Más. ¿Sí? Probabilidad de A más probabilidad de B. Eso sí que Si son independientes. no son independientes. Si son otra cosa. Mutuamente excluyentes, Ah. ¿era? Exactamente. Exclusiones. Es decir, cuando uno pasa, el otro no puede pasar. Que de hecho, relación, si eso es cierto, no son independientes. Si el hecho de que uno pase hace cero la probabilidad de que ocurra el otro, es que no son independientes. O sea, si la ocurrencia de uno afecta a la probabilidad de ocurrencia del otro, claramente no son independientes. Sí, o sea, yo sé que son conceptos que se tienden a confundir, de hecho es algo que algunos seguramente también les hicieron, pero una cosa es ser excluyentes, otra cosa es ser independientes, y de hecho ser excluyentes en general es no ser independientes. O sea, son dos cosas distintas. Esto vale si son excluyentes, y A y B no pueden pasar simultáneamente. Ahora, a simple vista no hay nada que me diga que X raya no puede ser menor a 6, y al mismo, o sea, que la media muestral de las X no puede ser menor a 6, y a su vez la varianza muestral resultar mayor a tanto. ¿Sí? O sea, que en esos casos, en el caso general, ¿qué me falta acá? Menos dos probabilidad veces de A y B. la intersección. Sí, menos una vez la intersección. Lo de dos veces la intersección es cuando uno quiere... ¿qué era? Es cuando quiero sacarlo del medio. Ay, ¿cómo era? Había un caso de dos veces la intersección, pero bueno, ahora no sé. Cuando querés que sea solamente o uno u otro y no ambos. Sí, creo que es ahí, claro, exacto, cuando es lo excluyente. Que pase A o que pase B, pero que no pase los dos al mismo tiempo. Ahí es menos dos veces, exacto. Sí, es lo que se llama la diferencia simétrica. Si vos querés que pase uno o el otro, o los dos al mismo tiempo, es simplemente prestar esto una vez. O sea, es esto de que, ¿se acuerdan que si este es A, este es B, la probabilidad de A y la de B, si la sumo, estoy contando esto dos veces, entonces se los resto una vez para que esté contado de una sola vez. Por eso lo resto una vez. Si lo resto dos veces, ahora sí, no queda eso, y entonces es solamente la de A o B, pero no A y B al mismo tiempo. A veces se marca así. ¿Sí? O con diferencia simétrica, que es un triangulito. Pero bueno, acá no me pide eso, no me pide que sea A o que sea B, o que sean los dos. Entonces el resto no solo es. ¿Estamos? Entonces, yo quiero, vamos a llamarle a este A, este B, y lo que yo quiero es la de A o la de B. Entonces quiero la de A más la de B menos la de A y B. ¿Sí? El tema es cómo voy a calcular la de A y B. Que estaría bueno para poder calcular esta. Que sean independientes X raya y S cuadrado. Claro, o sea, que sean independientes este evento y este evento, en cuyo caso la de A y B sería la de A por la de B. Vamos. O sea, si esto es independiente de esto, la fórmula es esta. Después es cuestión de calcular este, por un lado, y ver cuánto da, y calcular este por el otro, y ver cuánto da, y meterlo ahí dentro. Ahora charlamos esto, pero ¿se entiende? Y el detalle es que sí son independientes A y B, porque esta variable y esta variable son independientes. Entonces, eso vale. Ahora, ¿cómo puede ser que esta variable sean independientes? Si en realidad esta es x1 más x2 más x10 dividido 10, y esto es, bueno, también algo que involucra encima también x raya, es esto, es suma de las xy menos x raya al cuadrado sobre 10. O sea, son las mismas cosas que están metidas adentro. De hecho, esta está metida dentro de esta. O sea, como no tendrían, a diferencia del argumento que usamos antes, acá no tendrían por ser independientes. ¿Pero qué pasa? Lema de Fisher. El lema de Fisher. Claro, resulta que son. ¿Por qué? Porque es un resultado teórico, ¿sí? Y que depende del hecho, además, de que la descripción es normal. Si la descripción no fuera normal, no es cierto eso, ¿sí? Pero bueno, resulta que tenemos un resultado teórico que cuando las X son normales, la media muestral y la varianza muestral son independientes y sale para Fisher. O sea que acá la explicación es por el lema de Fisher, o por teoría, o por lo que quieran.
¿sí? Pero digo, es una recontra particularidad. Acá no funciona el argumento que usamos antes, que era acá están unas X, acá están otras, entonces son independientes. Porque son independientes las X. No, acá son las mismas cosas todas mezcladas. Mezcladas de una manera tan particular que para la distribución normal terminan siendo independientes. ¿Sí? ¿Es raro? Sí. El aula de sensor lo pasado que de acuerdo para cambiar. No sé qué aula había reservado igual. Porque ahora igual yo no voy al tema de la aula, porque me están diciendo esto de que no se puede tomar, entonces si no es el lunes va a ser el miércoles. Pero ahora les digo, eso no se preocupan. Acá no tengo que ver todo el discurso. Bueno, no importa. Yo después cuando termine la clase, creo que me contestaron de la forma. Entonces, esto vale. Entonces ahora básicamente tengo que calcular la probabilidad de esto por un lado, la probabilidad de esto por el otro y hacer esta cuantía. ¿Estamos? Esta no tiene mucha vuelta, porque de vuelta sabemos que X raya, si las X son normales, X raya también es normal. Su media es la misma media que la de las X, es mu, ¿sí? Porque acá no es suma, sino que es promedio. O sea que su media es 5. Y su varianza es sigma cuadrado sobre n. O sea, 100 sobre 10, porque n es 10. Porque acá estamos asumiendo que este y este se calculan con todo. O sea que esta es la varianza, digamos, de X raya. ¿Sí? Busco para una normal con mu igual a 5 y varianza igual a 10, o sea, desvío igual raíz cuadrada de 10, la probabilidad que sea menor a 6. De vuelta, lo puedo buscar con una aplicación, lo puedo con el R, con el Excel, o con la tabla, pero estandarizando previamente con mu igual a 5 y desvío igual raíz de 10. Yo acabo de hacer la cuenta. Cuando me da la probabilidad de que sea menor a 6, digamos, y que puedan chequear, la probabilidad de que sea menor a 6, con una normal, con mu igual a 5, y desvío igual a la raíz cuadrada de 10, me da, si me dice el libro, 0,624. Entonces lo tiene hecho como para chequear, pero Dios. Sí, 0,624. Eso por un lado. Bueno, acá donde le hice probabilidad tendré que poner ese número. ¿Sí? Y ahora vamos con el S cuadrado. Yo no tengo exactamente la distribución del S cuadrado, o sea, es una gama en el fondo, pero puedo ir al resultado más claro que tenemos, que cuál es. No cuál es la distribución de S cuadrado, sino cuál es la distribución de quién. De S cuadrado por n dividido sigma cuadrado, ¿no? Dividido la varianza por ejemplo, acá. Yo sí sé, lo de S cuadrado lo podría sacar como tomando un par de cosas, pero yo sé que n por S cuadrado sobre sigma cuadrado, siendo las X normales, sigue una distribución chi cuadrado con ¿cuántos? n-1. N-1. N-1 de otro. Este es como el otro detalle así, digamos, teórico importante acá. Si yo acá pusiera, en vez de ese cuadrado, que es el que cuando vos repetís que era esto, suma de xi menos x rayo al cuadrado sobre n, si en vez de poner ese cuadrado, que es esto, pusiera el que acá tiene mu, que creo que llamé sigma cuadrado sombrero, ¿sí? Si en vez de ese cuadrado pusiera este, eso es el cuadrado con n grados de libertad. Cuando es con x raya, en vez de con mu, es una x cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Por qué? Bueno, un poco hay una intuición sobre los grados de libertad, lo que significan, pero en el fondo es algo que se demuestra. ¿Sí? De hecho, está ahí un ejercicio en la guía que lo permite demostrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Armarme esto. Armarme n por ese cuadrado sobre sigma cuadrado. N lo tengo es 10, sigma cuadrado lo tengo a 100, o sea que yo puedo decir que la probabilidad de que 10 por ese cuadrado sobre sigma cuadrado que 100 sea mayor a 10 de vuelta por 20,88 sobre 100, o sea a 2,088, sería este número. O sea, la probabilidad de que una y cuadrado, ¿con cuántos grados de libertad? Con 9. Con 9 grados de libertad, exacto, porque era con n igual a 10, sea mayor a 2,088. Bueno, y quiero ver cuál es esa probabilidad. No se ve nada, así que yo voy a escribir acá. ¿Cuál es la probabilidad de que una y cuadrado con 9 grados de libertad sea mayor a 2,088? ¿Cómo calculo esto? De vuelta.
Si tengo una aplicación, voy a la distribución del archivo cuadrado, anclar el parámetro relevante, que son los grados de libertad, que son 9, y le pido la probabilidad que sea mayor a 2,088. Voy a seleccionar. Creo que lo hacemos. R sería con P, chi. No sé si vieron porque si tienen interés en esto, vean la clase de distribuciones en R, que está subida a YouTube. P, chis, Q. Quiero la probabilidad que sea mayor a 2,088, 2.088, 9, que son las grados de libertad. Eso va a dar la probabilidad que sea menor, así que hago 1 menos eso. Dice 1 menos esto. Dice 1 menos esto, que acá puse 2.088,9, que son los grados de libertad. Hice eso y me dice 0,98999, o sea, 0,99. Mirá, esta probabilidad. ¿Sí? ¿Cómo es esto con una tabla? Normalmente la tabla de archivo cuadrado no me da las acumuladas, sino que me da los cuantiles, me da como la inversa. En la tabla de archivo, si tiene una tabla de archivo cuadrado y lo quieren hacer con eso, lo que tendrían que hacer es buscar en los grados de libertad del 9. ¿Sí? Acá arriba va a decir 0,01, 0,05 y cosas así. Y según la tabla les va a indicar que eso es la probabilidad para abajo o para arriba, o sea, la probabilidad para la izquierda o para la derecha. Lo que tendrían que hacer es, en esta fila del 9, buscar el número más cercano al 2,088 o entre cuánto y cuánto está el 2,088. ¿Sí? El ejercicio está hecho para que el 2,088 aparezca. O sea, eso, a propósito del número. ¿Sí? Entonces, si acá dice 2,088, van arriba y dice 0,01. Según la tabla, eso puede ser la probabilidad de que sea menor a tanto o mayor a tanto. Lo cual, si la tabla fuera así, si la tabla estuviera así, y que era que la probabilidad de que sea menor, quiere decir que la que sea mayor es 0,99. O sea, medio que estas tablas hay que mirarlas al revés para este tipo de ejercicios, pero bueno, por eso el número es un número que aparece en la tabla. ¿Sí? Pero si no, con la aplicación se la toque. La probabilidad de que sea mayor a 2,088, el archivo cuadrado con 9 y sale. ¿Se entiende? Obviamente, una vez que tiene esos dos números, esta probabilidad, hacemos la de A más la de B, menos la de A por la de B y sale. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Vamos? Bueno, no sé si de eso tiene alguna duda con alguno más, si no vamos en 9, que me preguntaron. O al menos como de qué se trata. Era 13, ¿no? Sí. Bueno, yo sé. Bien. Que tiene que ver justamente con esto que decía recién. ¿Lo hice en clase eso o no? ¿Se acuerda? ¿O algo de eso lo hice en clase? Habías hecho creo que una parte. Ok, entonces lo charlamos rapidito, o sea, si lo tienen, porque bueno, es un resultado importante. Y así queda grabado y último lo pueden mirar. Tenemos 15 minutos, bueno. A ver. El 9 tiene como dos partes. La primera es probar una igualdad. ¿Sí? Y la segunda es usar esa igualdad para probar que la distribución de esto, de n por s cuadrado sobre sigma cuadrado, es precisamente un h cuadrado con n menos unidades de libertad. Comento rapidito lo segundo, que creo que esa es la parte que debo haber dicho, y ahora les muestro cómo hacer la primera parte. ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo, si es cierto que la suma de las xy menos mu al cuadrado, les digo el 1 hasta n, es igual a la suma de las xy menos x raya al cuadrado en vez de mu, en vez de la verdadera media, lo que dé la media muestral, que es en sí mismo una variable aleatoria. Todas las sumas son de 1 hasta n, ¿sí? Ni lo escribo. Más n por x raya menos mu al cuadrado. Si es cierta esa parte, creo que lo que voy a decir ahora es lo que hice en la clase, pero lo que comentamos, yo puedo
dividir por sigma cuadrado toda la igualdad, o sea que esto me quede sobre sigma cuadrado y que esto también me quede sobre sigma cuadrado, y como es una suma, cada uno queda sobre sigma cuadrado. ¿Sí? O sea, si es la igualdad, puedo ir por la varianza, y lo que logro con eso es que acá me quede la suma desde igual 1 hasta n de xy menos mu sobre sigma, todo el cuadrado, es decir, como que el sigma cuadrado lo meto adentro del cuadrado y me queda sigma. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Acá podría ser lo mismo, pero más allá de ese detalle, fíjense que lo que tengo acá es abajo dividido sigma cuadrado y arriba tengo lo que sería la fórmula del s cuadrado, pero sin dividir por n. El s cuadrado sería esto dividido por n. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Así que n por s cuadrado es esto de acá arriba. O sea, es como si no lo divido por n, que tengo n por s cuadrado. Y si lo divido por sigma cuadrado, tengo n por sigma cuadrado, n por s cuadrado sobre sigma cuadrado. O sea, esto en realidad es otra forma de decir esto. ¿Sí? Que es como esta cuenta, pero hecha con x raya en lugar de mu. O sea que esto que tengo acá es lo que me interesa, que es esta cosa que después voy a ver que la distribución chi cuadrado con n menos 1. Y esto lo puedo acomodar un poco de la siguiente manera. Puedo la n esta, ponerla acá como dividiendo, y además de vuelta todo esto lo puedo meter adentro del cuadrado, y entonces voy a tener, en vez de sigma cuadrado sobre n, voy a tener sigma sobre raíz de n, voy a tener el límite. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, ¿cuál es el detalle? Yo tengo una variable, vamos a llamarles U, B y W. No sé si es la notación que usé en otros lugares, pero no importa. Tengo tres variables aleatorias, de las cuales sé algunas cosas. O sea, la que me interesa es B. Sí, la que me interesa saber qué distribución es B. ¿Qué distribución tiene es B? Pero ahora, de U yo sé la distribución. Porque si las X sí son normales, que es una de las hipótesis de normales, mu sigma cuadrado, que es la hipótesis del teorema, y son independientes, ¿esto qué distribución tiene? Lo de adentro. Así que son normales mu sigma cuadrado. Así que X menos mu sobre sigma, ¿qué distribución tiene? Normal 0,1. Normal 0,1, bien. Si no hago el cuadrado, ¿qué distribución tiene? Chi cuadrado. Con Con un grado de libertad. Bien. Y si sumo n de esas y son independientes, ¿qué distribución tiene? Chi cuadrado con n grados de libertad. Bien. Hasta ahí estábamos, entonces que esto es chi cuadrado con n. O sea, esta sé qué distribución tiene. Esta es la que no sé. Pero esta sí sé chi cuadrado con n. Esta porque no sé, y porque estoy restando y que raya, que es otra variable, que ni siquiera es independiente, o sea, es un lío. Y ahora acá, yo tengo x raya. ¿X raya qué distribución tiene? Si las x son normales. Independientes. Normal también. Normal. Con media, Mu. mu, que es lo que le estoy restando. Y con desvío, Sigma. Varianza sobre n. sigma, o sea, varianza sería varianza sobre n, desvío sigma sobre raíz de n. ¿Qué es por lo que estoy dividiendo? O sea que x raya menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿qué distribución tiene? Normal 0,1. Normal 0,1 de vuelta. Y al cuadrado tiene Chi cuadrado con un grado de libertad. la que W es una chi cuadrado con un grado de libertad. La que no sé es esta. Pero U tiene una chi cuadrado con n, W es una chi cuadrado con 1. ¿Sí? ¿Estamos? Y el detalle es esta. Básicamente n sigma cuadrado son números. Y esto sería como 10 s cuadrado sobre no sé cuánto. Digamos, lo único aleatorio acá, ¿quién es? En esta variable de acá. ¿Cuál es la parte aleatoria de esto? S cuadrado. S cuadrado, bien. No sé, ¿dónde está? Dejar de intentar que funcione. S cuadrado sería lo único aleatorio. ¿Y acá quién es lo aleatorio? Hay un mu,
mu es un parámetro. Sigma también, n también, cuadrado es cuadrado. X raya. X raya. O sea, lo único aleatorio acá es ese cuadrado. Lo único aleatorio acá es X raya. O sea, lo que importa acá para ver qué pasa entre estas dos cosas es que acá esto es básicamente una función de ese cuadrado y una función de X raya. Así que, ¿qué puedo decir de esta variable y esta variable? Respuesta por defecto. Son independientes Son por independientes. el lema de Fisher. Y es por el lema de Fisher, exactamente. Por el lema de Fisher, estas dos cosas son independientes, porque además las X son normales, insisto, todo esto suponiendo que son normales, son independientes. Y si son independientes, yo tengo que U es igual a B más W, yo sé que la FGM de U es igual a ¿qué? A la de B más W. O sea, a la de B por la de W. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque B y W son independientes. Que B y W son independientes. Y fíjense que lo interesante acá es que B y W son las que son independientes. ¿Sí? No U. O sea, como estas dos son independientes, puedo decir que la FGM de U es la de B por la de W. ¿Sí? Y entonces, como yo esta la conozco, porque es la de un H cuadrado con n lados de libertad, que lo tienen ahí en la guía, pero es 1 menos 2t, creo, a la... Sí, 1 menos 2t a la menos n, creo que es. No, a la menos n sobre 2. Esa es la ejercición en la ejercicio anterior. Pero sale de la FGM de la gama. Si no es ninguna... No hay ninguna novedad, digo, a la menos n sobre 2, o 1 sobre eso a la n sobre 2. La de B es la que no sé, y la de W es 1 menos 2t a la menos 1 sobre 2, porque no es cuadrado con 1. Paso dividiendo por allá, y me queda que la de B es 1 menos 2t a la menos n menos 1 sobre 2, que es la de un h cuadrado, pero estos son los lados de libertad, n menos 1. Y eso prueba entonces, por teorema de inversión, que n por ese cuadrado sobre sigma cuadrado, como tiene el FGM de un h cuadrado con n menos 1 de libertad, es un h cuadrado con n menos 1 de libertad. Hago el razonamiento para llegar a esa parte. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso. Sí, sí. Todo eso es suponiendo que esta igualdad es cierta. ¿Sí? ¿Cómo se prueban? Y ese tipo de igualdades aparecen un montón en estadística. La suma de estas cosas al cuadrado es igual a la suma de estas cosas al cuadrado más la suma de estas cosas al cuadrado. Eso puede ser todo el tiempo. Entonces, la manera de probar estas cosas normalmente es, yo quiero que x y menos mu sea igual a x y menos x raya al cuadrado, más x raya, esto era con una n acá, originalmente, esa es la ecuación, n por x raya menos mu al cuadrado. Fíjense que es como que entre la x y la mu se metió la x raya. Este tipo de cuenta aparece un montón en esta lista. Y la manera de probarla siempre es decir, bueno, suma de x y menos mu al cuadrado, desde igual 1 hasta n, es igual a, ¿y qué hago? Como veo que se está metiendo la x raya en el medio, lo que hago es restar y sumar x raya. Es la suma de x y menos x raya más x raya menos mu al cuadrado. O sea, es lo mismo porque le resté y le sumé x raya, o sea que no cambié nada. Entonces ahora como que lo que hago es decir, tengo por un lado x y menos x raya, a ver si encuentro un vuelo, que se cayó todo acá está. O sea, x y menos x raya más x raya menos mu. O sea, tengo algo más algo al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Cuadrado del binomio. Entonces me queda suma de este al cuadrado más 2 por este más este al cuadrado. ¿Sí? O sea, llamémosle A y B. Es suma de A al cuadrado más B al cuadrado, pues, que si se separa la suma es más suma de B al cuadrado, más 2 por la suma de A por B. O sea, sería A más B al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más 2AB, puesto en un orden por distinto al usual, pero es lo mismo. Y después separo la suma en 3. Esta suma de A cuadrado
sería este de acá. O sea, xi menos x raya al cuadrado. Suma de b cuadrado sería suma de este. ¿Ok? Pero este no depende de i. O sea, esto es la suma de i igual 1 hasta n. Y esto no depende de i. Entonces, ¿qué me queda esa suma? O sea, que me queda la suma de x raya menos mu al cuadrado. Con i, que no aparece la i, desde 1 hasta n. Sería como una constante, entonces la Claro, es una multiplicás constante. por n. Exacto. Por eso me queda por n, porque estoy sumando n veces lo mismo. Y ahí aparece el n menos n por x raya menos mu al cuadrado. ¿Sí? O sea que hasta ahí, este es este, no, y este es este. Entonces, ¿qué me está faltando probar ahí? ¿Que esto qué? Debe ser cuánto eso. 0. 0. Claro, o sea, esto de acá es igual a esto más esta cosa de acá. Bueno, esta debe ser 0. Sí, eso es lo que me está faltando probar. El 2 no hace falta, porque si pruebo que suma de A por B es 0, ya estoy. Y suma de A por B sería suma de xi menos x raya por x raya menos mu. ¿Sí? Pero x raya menos mu, de vuelta, es constante, así que lo puedo sacar afuera. ¿Sí? O sea, me quedaría x raya menos mu por la suma de xi menos x raya. ¿Estamos? Se entiende que esto no depende de i's, o sea, esto de vuelta, de i hasta n, de i vuelve hasta n, como no depende de i, lo puedo poner afuera. ¿Sí? Es un tipo de cuenta que se repite una y otra vez en estadística y pasa mucho. Siempre como que el término esté cruzado, la condición termina dando 0. Y entonces, x raya menos mu por suma de xi menos x raya. Ahora, la suma de xi menos x raya es la suma de xi por un lado, menos la suma de las x raya. ¿Y cuánto va la suma de las x raya? Siendo que x raya es constante. Suma de xi. Sí, porque en realidad la suma de x raya en principio es n por x raya. X raya es constante. Es n por x raya. Pero n por x raya es la suma de xi, porque x raya es la suma de xi dividido por n. O sea que al hacer n por x raya le estoy sacando el n, y entonces esto es lo mismo que suma de xi, así que suma de xi menos xi es 0. ¿Sí? Y esto es lo que prueba esta igualdad de la cual después dijimos todo lo anterior. ¿Se entiende? Vamos. Me preguntaron el planteo del 11D, lo vemos rápido porque tengo consultas con los de test vectorial, pero el 11D, ok, el 11D es esto. Está todo medio hecho a propósito para que funcione. Pero era ese de las XY que teníamos de X1 y X10 son normales. Y, como dice, probabilidad de X raya mayor a 5 más, estos son 5, 0,611 por S, o sea, por el desvío muestral. Este es S y este es 5, ¿sí? Para que se diferencia. Lo que puedo hacer es, a X raya pasar el 5 restando, y ese 5 era la media, porque las XY eran normales 5, ¿cómo era? 5, 100. 5 es la media, 100 la varianza. ¿Sí? Y si después yo paso el S dividiendo, o sea, paso primero el 5 restando, me queda mayor a 0,611 S. Acá pongo 0,611. Y no estoy todavía, pero casi. Porque si yo a este S lo dividiera por la raíz cuadrada de n-1, lo pongo, lo digo, ¿qué me quedaría? ¿Esto qué distribución tiene? Teniendo en cuenta que 5 es la media de las X. T-student. Una T-student, exacto. Es una T-student con n-1 grados derivada. Es uno de las formitas que vimos. ¿Sí? Pero bueno, o sea, acá me estaría faltando dividir por 1 sobre la raíz de n-1 o multiplicar por la raíz de n-1, que es la raíz de 9. ¿Sí? O sea que me queda
la probabilidad de que una TD student con 9 grados de libertad, de este lado, sea mayor a 0,611 dividido un noveno, o sea, por 9, bueno, lo que dé esto, ¿sí? De vuelta, ¿cómo saco eso? Bueno, si tengo la aplicación, voy a la tabla de TD student, voy a la distribución TD student y le pido la probabilidad de que sea mayor a 9 por 0,611. Si estoy con la tabla, tengo como que buscar adentro de la tabla lo que dé esta cuenta. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí, se entiende, gracias. Bueno. Lo dejo acá porque tengo consultas con la estadística factorial. Dudas, voy a tratar de estar atento, así que cualquier cosa me mandan por el foro o mail. Y ahora les cuento si tenemos aula para el lunes o no. Si no me dan aula para el lunes, ya lo toco el miércoles, en el aula de clase. Si alguien justo ese día tiene un final remanente, me avisa y lo charlamos. O sea, no se pierdan tampoco el final remanente por eso. Porque por ese motivo es que no se puede tomar esta semana parciales. ¿Sí? O sea que vemos. Y si lo tomo el lunes porque me dan el aula y alguien tiene final remanente el lunes, lo mismo, me avisa. ¿Ok? Yo después en un rato la clase esta la subo a YouTube. ¿Estamos? ¿Algo más? Así rápido. No. Bueno, nos vemos, hablamos más tarde y nos vemos lunes o miércoles. ¿Sí? Que anden bien. Gracias. Dale, profe. Gracias, profe. Adiós. Profe, buen fin de. Chao, profe.